Cuando hablamos del entorno externo, quizás es interesante hacer un contraste con la situación que teníamos hace un par de años atrás. Hace un par de años atrás, la recuperación de la crisis financiera había avanzado de manera importante y empezábamos a observar un crecimiento muy sincronizado en las economías avanzadas. Es decir, después de todo el enorme impacto que tuvo la crisis, mayor en algunos países que en otros, se había ido generando esta suerte de sincronía en una etapa de expansión, y eso llevó a los bancos centrales del mundo desarrollado a comenzar a pensar en retirar el estímulo monetario que fue en buena medida el que mantuvo la economía mundial a flote durante la última década. De la mano de políticas monetarias altamente expansivas, las economías desarrolladas experimentaron una significativa recuperación durante varios años, que alcanzó su punto máximo en velocidad y en sincronización a fines del año pasado. Desde entonces se ha ido produciendo una desaceleración gradual. Esta se va a ir reforzando en la medida que, de acuerdo a lo anunciado, continúa avanzando la normalización de la política monetaria en estos países, y esto es lo que se refleja en las proyecciones de crecimiento para estos países para los próximos 2 años. Ahora, una desaceleración del crecimiento o incluso el paso a una fase más baja del ciclo no es lo mismo que una recesión, no es lo mismo que una crisis. Muchas veces en la discusión pública, ¿cierto?, estos dos conceptos se combinan. Los ciclos económicos siempre han existido, van a seguir existiendo en la economía global. Crisis de la magnitud de la que tuvimos en el 2008 son fenómenos muy excepcionales, que tenemos que estar preocupados de prevenir, pero eso no significa que cada vuelta al ciclo económico vaya a terminar en una crisis de esas características. Al mismo tiempo, sin embargo, han ido surgiendo algunos factores de riesgo que pueden gatillar un ajuste más abrupto, particularmente los que están asociados a decisiones de política económica, especialmente en el plano comercial y fiscal. Una respuesta más drástica de la política monetaria, cambios en las percepciones de riesgo de los mercados y altos niveles de endeudamiento pueden actuar eventualmente como amplificadores. Pero también tenemos estos elementos mitigadores, como es, por un lado, la capitalización del sistema financiero en general en el mundo desarrollado, las escasas presiones inflacionarias y el desarrollo de un instrumental macroprudencial que antes no existía. Las economías emergentes no son todas iguales. Podemos pensar en el mundo emergente como, ¿cierto?, un conjunto de economías que se distribuyen en un espectro relativamente amplio de condiciones económicas, donde frente a shocks externos provenientes del sector financiero, en la economía real ligado al comercio exterior, en los términos de intercambio, hay canales de transmisión que actúan, riesgos a los cuales se enfrentan estas economías en el ámbito financiero para el refinanciamiento de sus deudas, riesgos cambiarios, riesgos de contagio al interior de las economías y riesgos en términos de decisiones de política que tienen elementos de mitigación. Países que descansan más en su ahorro doméstico para financiar la inversión están menos expuestos probablemente van a sufrir menos frente a reversiones en los flujos de capitales. La estructura de la deuda externa, la composición de sus balances también hace una diferencia importante. Lo mismo la profundidad del mercado de capitales domésticos y por lo tanto hasta dónde la inversión puede fondearse con recursos locales sin asumir riesgos cambiarios importantes. El papel que juega el tipo de cambio como amortiguador también hace una diferencia, lo mismo que la existencia de instrumentos de cobertura cambiaria y financiera que reduzcan la exposición a riesgos cambiarios. Y por lo tanto, esa combinación de riesgos con mitigadores en los países hace que los resultados sean distintos en términos del impacto de shocks externos de estas características sobre la liquidez, sobre la solvencia y sobre las respuestas de política de los países. Lo que quiero decir es que hoy día el mundo emergente es un mundo diverso y por lo tanto es muy importante que cuando nos enfrentamos a periodos de mayor incertidumbre,
donde inevitablemente los activos, las inversiones en países emergentes son vistos como activos con mayor riesgo a cambio de un mayor retorno y donde por lo tanto cambios en las percepciones de riesgo generan salidas de capitales. Para entender cómo se comportan esos países tenemos que indagar más a fondo en las características de su economía y en sus fortalezas o debilidades financieras. Esto es importante para Chile porque siendo Chile una economía abierta, muchas veces cuando hay periodos de incertidumbre o de inestabilidad global, entonces inmediatamente se identifica cuáles son las economías más abiertas en lo financiero, en lo comercial, con relaciones más fuertes con China, por ejemplo, y comienzan a construirse rankings. Hoy día la mejor manera, no podemos deducir de que la apertura financiera, siendo un tema que nos conecta al sistema financiero global, la mejor alternativa sea aislarnos del mundo, porque al mismo tiempo por esa vía perdemos la oportunidad de acceder a flujos de financiamiento importantes en periodos de expansión. Entonces, en tiempos de incertidumbre, tanto los inversionistas como las autoridades tenemos que ser capaces de mirar más allá de los indicadores convencionales para entender las fortalezas y debilidades de las economías. Es decir, Chile ha tenido una volatilidad del tipo de cambio que ha sido muy similar a la de otras economías emergentes y también a la de países más avanzados que producen recursos naturales. Sin embargo, las tasas de interés, la volatilidad de las tasas de interés de largo plazo se ubican en el piso de esta distribución y se han ubicado sistemáticamente en el piso de esta distribución. Entonces, ¿qué significa esto? Significa fundamentalmente que al tener Chile un tipo de cambio flotante, el tipo de cambio actúa efectivamente como un amortiguador a shocks externos expresados en cambios en los flujos de capitales. Y al adecuarse a los cambios en los flujos de capitales, entonces esto evita que esos cambios impacten sobre el mercado de capitales de largo plazo doméstico. Entonces, esto nos ayuda a tener una manera de mirar la respuesta de la economía a los shocks externos que requiere ser sistematizada. Y una forma de hacerlo es mirando este conjunto de variables que están puestas acá en esta lámina. En primer lugar, cuando hablamos de deuda, fijarnos no solamente en el tamaño, peso relativo de la deuda, sino que cuál es su composición, cuál es su estructura, cuáles son los activos que están en el otro lado en la hoja de balance, cuánta exposición hay en la deuda a la volatilidad en tasas de interés y plazo. En términos de las reservas internacionales, cuál es el grado de liquidez de esas reservas, cómo se comparan esas reservas con las fuentes de riesgo que enfrentan la economía y qué otros activos complementarios tienen en el exterior los países. El tipo de cambio, entender cómo las variaciones del tipo de cambio influyen sobre el sector financiero local y sobre la economía real a través del descalce de divisas y la exposición a riesgo cambiario, cómo reacciona la autoridad monetaria, cómo reacciona el Banco Central frente a variaciones del tipo de cambio, hasta dónde existe lo que en la literatura se llama miedo a flotar, y cuánto de esa volatilidad cambiaria se traspasa a inflación. Y en el ámbito fiscal, mirar el balance de gobierno, las exposiciones al riesgo, la tolerancia a la deuda y el espacio fiscal. Por otra parte, otro elemento muy importante en Chile es el papel que tienen los fondos de pensiones en los mercados financieros locales. ¿Por qué ocurre que frente a shocks externos tenemos tan poca volatilidad en nuestras tasas de largo plazo? Eso en buena medida ocurre porque nuestro mercado de capitales, nuestro mercado de renta fija en particular, es particularmente profundo por la presencia de inversionistas institucionales, fondos de pensiones, compañías de seguros. Otro tema importante para el caso de Chile, particularmente por la relación que tiene la volatilidad externa con la respuesta de política macroeconómica, es la volatilidad de las expectativas de inflación. Estas gráficas están tomadas de un informe reciente del Fondo Monetario, que lo que muestra es que en una comparación relativamente amplia de países, incluyendo el promedio para economías avanzadas,
Chile es el país que tiene el mayor nivel el mayor grado de anclaje de sus expectativas de inflación. Es decir, es el país en que menos fluctúan las expectativas de inflación de mediano plazo respecto de la meta de política del Banco Central. Esto es algo que se ha ido construyendo con el tiempo, pero que es un activo bien importante. En particular, respecto a este punto, el marco de la política macroeconómica vigente en Chile es eficaz para enfrentar nuevas turbulencias externas, como ha quedado demostrado crecientemente desde el 2000. Desde el 2000 en adelante, cada episodio de turbulencia, por supuesto en términos relativos, ha ido teniendo un impacto cada vez menor sobre la economía local por la combinación de este marco de política macro, de metas de inflación con flotación cambiaria y regla estructural para la política fiscal. En comparación con la antesala de la crisis financiera global, hoy día, por supuesto, las finanzas públicas no son tan fuertes. En aquella época teníamos un gigantesco superávit, pero por otra parte el mercado financiero es más profundo y la exposición a riesgo cambiario, especialmente en el sector corporativo, es menor. Entonces, en síntesis, las economías emergentes están expuestas a cambios en actitudes frente al riesgo, algunas ya los han sufrido, pero en general la volatilidad todavía está contenida. Pese a que hablamos incluso se llegó a hablar de crisis de países emergentes hace unos meses atrás, al final los cambios, la reversión de flujos de capitales fueron menores que lo que fueron en episodios anteriores y las economías afectadas fueron muy específicas. Sin embargo, el que eso haya terminado siendo menos dañino de lo que pensábamos no significa que la volatilidad para las economías emergentes haya desaparecido. Esta va a continuar, probablemente van a ocurrir episodios más complejos en el futuro y es en estos momentos en que tenemos que mirar más allá de los indicadores convencionales para evaluar las fortalezas y debilidades financieras de los países. Entonces termino simplemente señalando que el hecho de que tengamos estas fortalezas para enfrentar cambios en las condiciones externas no quiere decir que no haya cosas que todavía podamos hacer mejor. Y en esto tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir fortaleciendo los elementos que nos hacen resilientes frente a shocks externos. En este sentido, hay cosas que hoy día podemos, que debemos y que en muchos casos estamos tratando de hacer. Recuperar, por un lado, las holguras que se usaron durante el periodo de bajo crecimiento. Es importante que continuemos desarrollando el mercado de derivados, dándole institucionalidad, transparencia para poder operar de manera eficiente, mitigando riesgos cambiarios y financieros. El Banco Central hace pocas semanas subió a consulta una normativa para crear un repositorio de derivados en Chile. Es importante fortalecer la institucionalidad económica y la credibilidad de política, especialmente en el ámbito fiscal. Está en discusión ya bastante avanzado el proyecto para darle un rango legal al Consejo Fiscal. Es importante que podamos ir ampliando el instrumental macroprudencial para reducir los riesgos provenientes del ciclo financiero. Nuevamente, la nueva ley de bancos incorpora el concepto de buffer contracíclico que permite también generar una amortiguación del ciclo financiero en el tiempo. Por supuesto, los shocks externos no van a desaparecer, no vamos a quedar completamente inmunes, pero sí podemos estar considerablemente más protegidos. Y eso es una parte importante de nuestra capacidad para crecer hacia el largo plazo. Tan importante como poder aprovechar los periodos de expansión global es también poder amortiguar los shocks externos cuando la economía global entra en etapas de mayor volatilidad. Y con eso termino entonces. Muchas gracias.